acá para hacer tu siguiente salto como artista. Tú llegaste aquí a México. Sin embargo, estuviste entre México y otro país. ¿Cómo llegaste a la decisión de que sí México? Yo estuve a punto de morirme y me encuentro con 10 mariachis. México me atrapó. Yo vine el 2019 como de vacaciones. Sí, ya tenía pensado salir de Chile como para internacionalizar un poco mi música, ¿no? Yo tenía pensado ir a Argentina, a Buenos Aires. Y vine de vacaciones como una semana y me enamoré de la ciudad. Pero me enamoré mal de la ciudad. O sea, que... Digo, bien de la ciudad, pero me enamoré así un chingo. Me encantó la comida, la gente, bueno, la música también. Y dije, no, yo me tengo que ir a México. Estaba ahí porque también no conocía a nadie acá. En Argentina sí conocía gente. Entonces estaba como bien indecisa, ¿no? Esto fue como en diciembre del 2019. Y me acuerdo un día me desperté y le digo a Diosito como, por favor, mándame una señal ya. Porque íbamos a entregar la casa. Ya en marzo teníamos que tomar una decisión. Salgo a pasear a mi perrita en Santiago, de Chile. Y doblo la esquina y me encuentro con 10 mariachis que le estaban como cantando a una señora que estaba como de cumpleaños, pero eso no pasa en Chile. O sea, yo nunca había visto mariachi, no es como acá que es súper común. Entonces dije, ya, esta es mi señal, me voy a México. Y justo vino la pandemia, entonces ahí como que se retrasó todo un poco, pero fueron 2 años después más o menos, 2022, ya ahí aterrizamos acá en México. Pasaste, lo que me comentaste, un poco mal en la pandemia y ahí sí. También tuviste como una epifanía, se podría decir. Sí, o sea, yo estuve a punto de morirme. Me dio muy fuerte, supongo que me dio lo que le dio a todo el mundo, pero nunca me hice como las pruebas. Uh-huh. Pero sí estuve mal, como una semana, más o menos, con mucha fiebre. Y yo pensé que me iba a morir. O sea, la verdad, a mí esa experiencia me transformó completamente. Me transformó a mí, transformó mi arte, transformó mis canciones, transformó mi letra, mi propósito en la vida. Yo sentí que dejó de ser egoísta, un poco de, voy a ser artista, voy a hacer música porque me gusta hacer música, porque... y se transformó en algo como si hubiera puesto ese don, por así decirlo, al servicio de otra cosa más grande. Fue muy fuerte, ¿eh? O sea, ahora yo lo miro para atrás y digo, agradezco que pasó, porque tal vez yo habría seguido siendo la misma persona si no me hubiera pasado. Uh-huh. Pero estuve así como mal, o sea, en el delirio de tantos días de fiebre que no mejoraba. Uh-huh. Escuché una voz que yo sabía que no estaba como fuera de mí, o sea, venía como de adentro de mi cabeza, pero ahí estaba. Y yo así como, yo en el fondo estaba como un poco rezando o algo así, porque decía como, no me quiero morir, por favor, no me quiero morir. Y escuché como una voz que me decía que se me iba a permitir volver si yo quería, pero que tenía que entregar un mensaje. Y yo obviamente no, yo dije sí, a todos sí, o sea, estaba asustada, la verdad, me asusté. Pero no sabía qué mensaje, o sea, yo como que en ese momento accedí, como acepto, un poco, sí, acepto. Y ya, o sea, como que pasaron un par de días y me acuerdo que el día que me desperté sin fiebre, ya que había como pasado, que ya estaba bien, fue un alivio en mi cuerpo de poder moverme, de poder como, de tener como energía vital, ¿no? Cuando uno está con mucha fiebre muchos días, está como súper decaído, no tienes ganas de hacer nada. Mm. Y me desperté como con una inspiración que obviamente no podía cantar porque no podía respirar bien. O sea, tenía como súper comprometida la parte superior de los pulmones, como si respiraba muy profundamente sentía como que me acuchillaban. Uh-huh. Entonces tenía como solo esta parte de acá abajo para respirar y obviamente no podía cantar tampoco. O sea, pero sí tenía acá en mi mente la música, ¿no? La melodía. Y como te contaba antes, o sea, me puse a escribir. Salió un disco entero, bueno, 5 canciones, un EP, pero en 20 minutos, así, escribir, y yo grababa como así la voz para poder recordar un poco qué tipo de melodía estaba haciendo, o sea, lo tenía todo acá,
pero no lo podía como sacar. Estuve como 3 meses recuperándome de eso. No pude cantar como en 3 meses más o menos. No podía caminar al baño sin cansarme. O sea, estuvo fuerte. Sí. Y ahí ya como que todo cambió para mí. O sea, empecé como... Yo también fumaba mucha antes de que me diera esto. Entonces me pegó pulmonarmente súper fuerte. Claro. Y ahí a empezar a recuperarse poco a poco. Fue un tema. Fue difícil. ¿Cómo fue tu llegada a México después? Mi llegada a México fue muy sincrónica. O sea, yo siempre digo, a mi Diosito me trajo a México, porque el 2022, un año después de lo que estoy contando ahora de la fiebre y todo, más o menos, nosotros dijimos, bueno, vámonos a México. Uh-huh. Vamos a ver qué onda. Y justo se estaba organizando acá un festival en el Pepsi Center que se llama Chilean Way. Entonces, por ahí yo escribí, conocía un poco a la gente de la producción y justamente había un artista que se había bajado del cartel a último minuto y había un espacio. Y yo llegaba 4 días antes del festival a México. Entonces llegué, aterricé y fui a tocar al Pepsi Center. Que está bastante grande. Está grande, había mucha gente. Obviamente nuestro proyecto no lo conocía tanta gente porque yo había hecho algunas promociones, pero no tanto, o sea, no había venido nunca a tocar. Y había, no sé, yo creo que de toda la gente que había, solo 5 personas tal vez conocían algo, o tal vez menos, no sé. Entonces fue como un desafío un poco de, bueno, voy a probar esto a ver si funciona, si a la gente le gusta. Pero ya nos habíamos venido con todo, pero vamos a ver. Y fue súper bien. La recepción de la gente fue súper linda, el público mexicano es súper lindo. Y me llama después la chica que organizaba, me dice, quédate acá, o sea, te va a ir bien acá. Porque también yo siento que cuando hablo de mis letras o temas como espirituales, siento que un poco los mexicanos están como, no sé si acostumbrados, pero hay como una cultura también de ceremonias, de temazcal, de cosas mágicas que pasan. O sea, creo que no tuve que llegar a explicar tanto mi arte, sino que como que se percibía y se sentía. Y gracias a Dios, desde ese año hasta ahora nos ha ido súper bien, como la recepción del público muy linda. ¿Sientes una diferencia entre el de acá, por ejemplo, el de Chile? Como... Pues en Chile yo tengo una comunidad muy hermosa también, de gente que ya me sigue de hace mucho más tiempo porque me conocen de hace más años. Y en general siento que el público latinoamericano es como muy cálido. O sea, siento que se parecen, más que diferencia. Se parece mucho el público chileno al público mexicano. Y artistas mexicanos o de otros países que hayan ido a Chile lo pueden corroborar. O sea, también es como una calidez. Me ha pasado que he ido a tocar a Estados Unidos, por ejemplo, en Texas, Nueva York, Los Ángeles. Y allá un poco más frío el público, pero no es que no les guste, sino que su manera de reaccionar es diferente, ¿no? Es diferente. Acá es como más cálido, la gente es más cálida. Y en Chile también. Claro. ¿Qué fueron como para ti los desafíos para adaptarte acá a la Ciudad de México o en general a México? Los desafíos para mí, yo creo que fue no hablar tan chileno. Sí está cañón, ¿no? De hecho, no sé, ¿me entiende ahora? Ay, sí. Me entiende perfecto. Ya que yo siento que como que lo neutralizo un poco, pero todavía está ahí el acento. Claro, o sea, se escucha que sí, el español es tu lengua materna, pero como yo me quedaría con la duda de dónde exactamente eres. Claro. ¿Te hacen mucho esa pregunta ahí? Sí, mucho. Okay. ¿Sí? Mucho. ¿Y qué adivinan normalmente? Me dicen como, ¿eres argentina? Okay. Y yo digo, no, soy chilena. Y es como, Igual siento que el acento chileno yo lo aprendí a amar cuando me fui de Chile un poco. Claro. Porque siempre está como ese mito, bueno, no sé si es un mito porque se puede ver de varios puntos de vista, pero la gente dice que el chileno habla muy mal, que eso no es español. Pero el otro día escuchando a un historiador chileno, que él dice que al final es un idioma que se ha ido gestando por palabras de pueblos originarios, formas de decir las cosas, formas de conjugar los verbos.
que al final no es que esté mal, sino que es diferente solamente. Pues Y acá, por ejemplo, cuando llegué, me pasó que un día un chico me dijo, el acento chileno es exótico. Ah, sí, Es como sensual, sí. Me dice, es como sensual. Y yo como que, me quedé pensando y dije, pues sí, nunca lo había visto así. Y bueno, y ahí hice un TikTok que se viralizó, salió como en el diario en Chile también. Ajá. Me ponen TikToker y yo, no, soy cantante. Pero sí, como que siento que el poder hablar más neutro es lo que más me costó. Claro. Porque el chileno es como muy acelerado también. Aparte del slang que tenemos, es como muy rápido. Sí. Y también pasa que hay muchos chilenos que se ríen un poco porque cuando uno sale de Chile tiene que neutralizar el acento porque si no, no te entienden. Claro. Pero luego te dicen como, pero ¿por qué estás hablando con otro acento? Y es como, no estoy hablando con otro acento porque acá nadie diría que hablo como mexicana. Sí. Nunca. Sí. Solo que al neutralizarlo, sí pareciera que, o sea, sí se nota como raro un poco. ¿Cómo sería, a ver, qué Chile, qué pregunta? Pues, ¿qué? O sea, yo ya me trabé, nomás pensando en el chileno, ¿no? Error. Así. A ver, ahora dijiste una frase, cuando uno sale de Chile, pues uno trata de neutralizar el acento. Intenta decir esta frase, pero en español de Chile. Cuando salís de Chile tenés que hablar bien. Ok. Bueno, eso estuvo bien. Eso a ver, dime otra, más difícil. No, yo creo que lo que menos se entiende es cuando empezamos a hablar con la weá. Ajá, a ver. Que la weá es como cualquier cosa. Entonces, como la weá, sí, no, es que la weá, se usa para todo. Entonces, yo creo que muchas veces esa palabra entre medio hace como cortocircuito porque la gente no entiende básicamente de qué estamos hablando, ¿no? Sí. Y la conjugación de verbos, como en vez de decir quieres, como querí. ¿Cómo? ¿Querí? ¿Querí? Si yo te ofrezco agua como querí. ¿Querí? Sí. Ok. No quieres. Es como... Y por ejemplo, si es segunda persona plural, o sea, ¿quieren? O en español sería ¿queréis? No, ella es como quieren. Si es para más gente, como ¿quieren tomar agua? Ok. Pero, por ejemplo, si yo te digo, ¿vas a ir hoy día a la noche? Y te diga, ¿vaya a ir? ¿Va a ir? ¿Va a ir? Bueno. Ese sería como la conjugación, por así decirlo, del verbo. Para esta época pensé en algo especial para ti. Una serie completa sobre cómo sobrevivir en Alemania. Con datos curiosos, cosas que no deberías hacer y lecciones divertidas de idioma. Si te unes a nivel compa cultural de mis membresías aquí en YouTube, tendrás acceso a todo esto y además a todos los detrás de las cámaras, a un chat exclusivo para los en vivos y muchos otros beneficios. Así que si nos quieres dejar una propina, la membresía es la mejor manera de hacerlo. Por solo 49 pesos al mes obtendrás todo esto y también hay otros niveles de membresía más VIP si quieres llevar tu apoyo más allá. Mi equipo y yo te agradecemos mucho ya que tú haces posible con tu aporte que podamos seguir subiendo videos en Choque Cultural. Nos vemos dentro. ¿Qué papel tiene en general para el medio artístico México como plataforma? Porque he escuchado de algunos como que dicen, no, así es como un trampolín. Tú como que te dedicas a la música, ¿cómo lo ves? Yo creo que, claro, es como una industria muy grande de música también, películas, telenovelas, o sea, espectáculo. No solo para los chilenos, yo creo que también hay muchos latinos que quieren venir a México a mostrar su arte. Al final yo creo que lo que uno busca también cuando uno hace arte es poder llegar a la mayor cantidad de gente que uno pueda. Y en Chile somos poquitos, somos 20 millones. ¿En todo Chile? Por ahí, ajá. Ok, 20 millones. Quizás somos más, 20 y tantos, pero por ahí. Ya. Entonces, acá se multiplica, o sea, acá son 130 millones, claro, por ahí, o más. Entonces se multiplicaban mis opciones, porque tampoco yo hago una música tan pop. O sea, también lo mío tampoco es indie, como dentro de la categoría indie, pero sí es como... Yo sé que lo mío es como
es como que yo no me ciño a ningún estilo tanto. Entonces, obviamente, agarrar un público indie en Chile es menos gente, po. Igual allá hay gente que yo agradezco mucho a mi público allá porque tengo audiencia y tengo comunidad. Entonces yo todos los años vuelvo para ellos al final. Sí. Pero sí se multiplicaban mis opciones también de hacer contacto, de conocer gente. Y mi música tiene una misión, sí, tiene un mensaje. O sea, al final es un mensaje que yo cuando llegué acá dije, no, yo tengo que hacer todo lo posible para que la gente escuche mi música, porque mi música, yo sé que si tú la pones en repeat en la noche, la canción Yo Confío, mañana vas a estar sintiéndote de otra forma. Y de hecho me llegan mensajes como, tenía una entrevista de trabajo, me fui escuchando Yo Confío y me la dieron, o me dieron el trabajo, o no sé, como que al final esa canción, por ejemplo, dentro de ese disco, es una canción que siempre me escriben de que como que los ayudó a entrar en la mentalidad o el mindset correcto para algo que tenían que hacer. Entonces, tengo una misión. Uh-huh. Estoy viva todavía porque tengo esa misión. Uh-huh. Y por eso me vine. Esa canción, Confío, nació en el disco que escribías como que cuando estabas ahí en el delirio que te salieron las... Esa fue la primera que salió, la primera canción. Okay. Esa fue la primera melodía que escuchaste, básicamente. Eso fue lo en primero. El delirio todavía con la fiebre. Todavía. ¿Y sabes lo particular? Que nadie sabe esto. Voy a contar una primicia. Pero esa canción, porque yo hice la música 2 años antes, pero quedó ahí en una carpeta. Y cuando yo hice esa canción, un día en la noche, me llama una amiga, como a las 3 de la mañana, que se había ido en bicicleta por Santiago, se había devuelto de una fiesta y que le había salido como un tipo de unos arbustos para tratar como de agarrarla, y ella, le pidió ahí al arcángel Miguel y me dice que ella sintió que la bici se le movió como hacia el lado, así como si alguien la hubiera movido, y llegó a su casa y se zafó de esa experiencia. Entonces cuando me cuenta esto, yo estaba haciendo este beat, esta canción, la instrumental, uh-huh. Entonces como que me quedé como tan en shock cuando, yo hablé con ella, la calmé un poco, qué sé yo, ya estaba bien, pero cuando guardé el proyecto le puse alive, como viva, ¿no? Uh-huh. Como la guardé así, el beat. Y cuando ya me pasó esto de la fiebre, cuando yo despierto, empecé a buscar entre mis carpetas y encontré ese beat. Y era como, bueno, estoy viva, ¿no? O sea, uh-huh. También yo me sentía como viva ese día. Y ahí lo agarré y ahí salió Yo Confío, esa canción. Qué locura. Sí. Okay. Y aquí en México, mencionaste un poco el proceso de adaptación del idioma. ¿A qué otras cosas te tuviste que acostumbrar? Porque, claro, lo que también es interesante, no sé, ¿tienes en tus redes, por ejemplo, tu apellido? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, cuando se metan Cari Hoffman. Venegas. Al Insta, ahí van a ver que parece del apellido, es paisana mía. Sí, ¿no? Alemán, por el lado de mi papá. Sí, y tiene alemán. Mucha influencia en Chile alemana. Sí, hay muchos colonos que llegaron a vivir a Chile como a principios de 1900. Sí. Bueno, hubo varias olas de migración, pero por ahí llegó mi bisabuelo. Claro. Y de ahí se casó con mi bisabuela y nació mi abuelo. Claro. Hoffman. ¿Y eso dejó rastros hasta la fecha? ¿En mí o no, en digo, Chile? Como en la cultura. Sí, yo creo, porque, por ejemplo, dentro de la pastelería siempre hay Kuchenes o Strudel, que son como postres bien alemanes, la Kuchen cerveza. Es pastel, sí. Sí, Kuchen es como una tarta de manzana, sí, ¿no? Ajá, órale. Bueno, así le llaman. Sí. Como Kuchen de manzana o Kuchen. También hay de otros sabores, creo, ahora que lo pienso. Y la cerveza. Yo creo que también eso como que dejó harta cervecería artesanal, harta cultura de cervecería artesanal. Uh-huh. Y aquí llegando a México, dejando un poco atrás básicamente la cultura chilena, ¿a qué otras partes tuviste que como acostumbrarte? Porque aquí no es tan fácil ni vas a encontrar Kuchen, Strudel. Bueno, yo conozco. Lo hago yo. ¿Sí? Sí, lo cocino. Bueno, si conoces a dónde comprar Strudel, porque ese sí no lo... Ahí conozco un lugar.
Está 2-3, ¿eh? 2-3. No, entonces vemos la receta, lo cocinamos. Sí. Pues lo que me costó harto acostumbrarme fue el chile. Ya. Pero es que hay una historia larga, porque en Chile el chile no pica tanto. No. O sea, como que hay ají, que le llamamos ají nosotros, pero no es tan picoroso como acá. Uh-huh. Y acá, como incluso cuando yo pedía sin chile, tenía chile. Entonces, como que yo era de las personas que no comía nada de picante, pero nada, cero. O sea, hasta el wasabi me encontraba fuerte, por ejemplo. Y llegué acá y me costó un año acostumbrarme, pero después de eso comí un día un taco en Guadalajara que tenía tanto chile que ya ahora no siento el chile y me encanta y soy como adicta. O sea, le echo como un montón de salsa y me dice, siempre que salimos a comer es como, me miran así como esta está comiendo como mexicana ya, claro. Porque le pongo mucho, porque ya como que después de esa experiencia, sí. Ese taco que está así tosiendo en una mesa gigante, qué vergüenza igual, todo el mundo así como, ¿estás bien? Y yo como sudando así, no. Y ya después de eso como que ya me acostumbré al chile. Me gusta mucho, pero me costó como un año acostumbrarme un poco. Sí, está cañón. Por ejemplo, yo como más picante que mi esposa. Sí. Pero también como si no está, me falta algo. O sea, para la pizza, para cualquier cosa, siempre picante. Y si uno va a Chile, lleven chile. O sea, yo le digo a mis amigos mexicanos siempre, si van a Chile, lleven chile. Y este año se me olvidó llevar salsa. Siempre llevo de regalo. Y sufrí porque estuvimos un poco más largo allá, que fuimos a tocar. Uh-huh. Y nos quedamos un poco más. Y yo estaba, pero así... De verdad que uno se empieza como a... Lo empiezas uno a extrañar si no, uh-huh. Si no lo tienes para comer. Claro. Oye, una curiosidad. ¿Por qué Chile se llama Chile? Hay muchas teorías. Yo tampoco me las voy a dar aquí de erudita, pero sí sé que... Una es como por la forma. Justo diría eso, ¿no? Es como la forma de un chile serrano. Ajá. Otra persona. O de árbol. También dicen que es como un pájaro que hacía un ruido. Ok. Que no me acuerdo cómo se llama. Perdón. Pero algo así. Hay como varias teorías. La verdad, no yo siento que no se sabe aún así. Al 100, ¿no? No creo que alguien sepa al 100. Yo voto por la teoría del chile. Sí, parece un es chile. Literal. Es que lo que es fascinante de ese país, que o sea, una longitud de miles de kilómetros, sí. ¿No? Como 4,000, ¿no? 4,000. O sea, está cañón. ¿Con qué país colinda arriba? Con Perú y Bolivia. Con Perú y Bolivia. Y al ladito por Argentina. Sí, claro. Y abajo es casi, bueno, pues un océano más y ya estás en la Antártica. En el Antártico. Claro, y es angosto, o sea, de ir de la cordillera al mar te demora 2 horas o menos a veces. Sí. O sea, como que es cerca. Son los Andes, ¿no? Los Andes, la cordillera de los Andes. Sí. Y tenemos mucho mar, o sea, es súper bonito. Yo voy a hacer aquí de guía turística, o sea, como a decirle a la gente que esté viendo esto que vayan, porque realmente es un país súper lindo de paisajes, como de desierto, bosque, o sea, está chido. Qué locura. ¿Y cómo, por ejemplo, o sea, yo me lo imagino muy difícil, digamos, culturalmente hablando, del norte al sur, que pues es como es tanta distancia, no hay un montón, o sea, por ejemplo, aquí en México siempre decimos que, pues sí, son 32 estados, pero también podrían ser 32 países casi diferentes, ¿no? Sí, como al final une eso de pues sí, como una metacultura, digamos, pero claro, un yucateco habla completamente diferente, como diferente. Ajá. Es diferente que alguien como que, no sé, del norte, ¿no? Sí. ¿Cómo es allá? Pues sí, también yo creo que lo mismo, ¿no? También la gente del norte, la gente del sur, la gente del centro, o sea, como que también hay cosas culturales, música, comida, baile, acentos dentro del chileno, o sea, hay acentos. Hay derivaciones, es como el terror de cada... Por ejemplo, yo nací en Santiago, pero a los 2 años me fui a vivir al norte. Ajá. Y mi familia, mis 2 papás son del sur. Entonces mi abuelo, mis primos, todos son sureños. Y en el norte hablan muy rápido. Entonces cuando ¿Rápido? Más aún. Más todavía. Entonces yo iba a ver a mi abuelo cuando éramos chicas con mi hermana y hablábamos y mi abuelo como, hablen más lento porque no les entiendo. O sea, como que la verdad.
Pero sí, yo creo que al final somos distintos, sí, pero como que dentro de todo igual es un país pequeño, creo que tenemos cosas más parecidas que diferentes entre norte, sur y centro. Yeah. Pero sí hay cosas distintas, obviamente, de cada lugar. ¿Qué, por ejemplo, para ti es típica? O sea, aparte del acento, donde creo que todo el mundo les va a identificar con eso. También una anécdota que te conté antes, ¿no? Cuando tuvimos una escuela como hermanada, cuando teníamos 17 años, 16, empezamos a aprender español. Ajá. Y de repente dijeron, no, sí, van a llegar unos chilenos aquí 3 semanas, ¿no? Y nosotros, huevo, los chilenos. ¿No? Y primero nos sorprendimos porque eran güeritos, ¿no? Algunos, ¿no? De, pues podría ser mi primo, ¿qué onda, no? Y aparte tiene apellido alemán, ¿no? Y cuando hablaron, o sea, nosotros así, hola, me gusta mucho la cerveza, ¿quieres una? ¿No? Y nos respondían, no entendíamos ni papa. Pero lo que siempre funcionaba muy bien, que les encantaba también un poco el desmadre así en las fiestas. Sí. Los chilenos eran buenos. Sí, no, el chileno es como muy buen amigo para salir. O sea, para salir para todo. Sí. No solo para salir a fiestas, sino que en paseo. Yo siempre digo como la gente que yo he conocido acá, que ya ha tenido experiencias con chilenos, siempre es como... El chileno es como upa chalupa, ¿no? O sea, como vamos. ¿Upa chalupa? ¿Es un dicho? Claro. Oh, es como vamos... O sea, me acompaña a tal... Vamos, a huevo. Claro. O sea, voy. O sea, como que también se parece harto a México en eso de como que somos buenos para la fiesta. Claro, sí. Somos buenos para la fiesta. Sí, yo puedo confirmar eso. ¿Cómo se llamaba el carnal? Etzel, si ves esto. Era chileno también. Sí, Etzel, te juro. Ese güerito chileno. Ya hace 22 años. Si ves esos saludos. Etzel, y aparte tenía un apellido alemán, Kaiser o algo Puede así. Puede ser. Está lleno, igual hay hartos alemanes. Pero era mezclado. Un tipazo. Sí, a mí yo me bien pasó divertido. Que cuando yo llegué a México... Empecé a chambear de lo que sea, ¿no? Me metí a agencia de publicidad, a hacer comerciales, ya lo que pudiera. Y por ahí me salió una opción de hacer clases de español. Entonces me puse como un anuncio y llegaron como, no sé, 3 personas a preguntarme. Pero siempre llegábamos en la conversación hasta que me decían, ¿pero de dónde eres? Yo les decía, soy chilena. Y ya no me hablaban más. Ya bloqueada. No, sí. Nunca me preguntaban precios ni nada. O sea, como... Pero yo, dentro de todo, obvio que igual puedo enseñarle a alguien español. Claro. Si no es que no sepa hablar español. Pero no, sí está. Me discriminaban por ser chilena. Porque sí, el acento está raro. Ya. Yeah. ¿Cómo sientes en general que reciben aquí a los chilenos en México? Bien, ¿Sí? O sea, creo que como que el acento también es como medio intrigante, ¿no? ¿De dónde eres? Ajá. Sí, yo creo que hay una hermandad, siento, tal vez como energética entre mexicanos y chilenos. Yo lo siento un poco así. Yeah. El otro día me llegó una historia de que para la independencia en México, mandaron a pedir ayuda. Y un año después llegó un barco lleno de chilenos así, venimos a ayudarlos para que se independicen, pero ya habían ganado. Yeah. Pero los recibieron acá en México así como, gracias por venir, o sea, pero sí se tardaron como un año, que estamos lejos también. Claro. Entonces creo que también ahí, yo creo que va generando culturalmente a nivel inconsciente quizás, como algo, una buena onda, no sé. Sí, porque lo que sí he notado, como que... O sea, en México está cabrón porque... Bueno, yo siento que tal vez puede ser también en Latinoamérica. O te aman o te odian. No hay mucho de por medio. ¿No? Como... O sea, yo lo he visto. Yo llevo 11 años creando contenido. Y normalmente son de los dos polos, güey. Pues sí, yo creo que al final en todos los países aparecen a veces los haters también. Claro, es normal también. Es parte es de... normal, ¿no? A mí me han dicho... ¿Qué no me han dicho? Hippie. Pero más en Chile. Acá yo creo que en México no tanto. Hippie, olor a pata. Me pusieron olor a pata y yo no sabía si enojarme o reírme porque igual me dio risa. Y no tengo olor a pata, pero... me dio como risa el insulto, así como... Pero al final yo creo que... Pues sí, si sumamos así la balanza o raya para la suma, al final es más, la gente es más linda que hater. Claro, sí, siempre. Pero el pedo como artista o creador, no siempre te quedas con ese porcentaje como... Eso es pinche madre. Sí.
O sea, yo me enojé mucho tiempo igual, respondía a veces. Sí, no vale la pena. No, ya no. bloquear, ya chinga tu sí, madre. bloquear. Y a veces hasta me defienden. Así como que yo digo, ya. Eso también es bueno. Ni siquiera voy a borrar este comentario porque quedo con las respuestas de la gente que sí me sigue. Claro. Que también yo creo que es normal cuando uno hace algo, se atreve, ya sea un podcast o lo que sea, que aparezca gente que no se atreve a tratar de echarte para abajo. ¿no? Ajá. Sí. Pero sí, pues, siendo artista igual te toca una fibra sensible a veces y da rabia o da pena o no sé. Sí, pero sí, más como artista y... Al final el arte es como un pedacito de uno. Claro. Entonces como que te lo vengan a criticar, es como... Ay, no. Sí. Pero también está bien, o sea, tampoco le tiene que gustar a todo el mundo. Yo la verdad es que recibo muy poquito en comparación al amor que recibo, es muy poquito hate. Oye, ¿qué consideras? Oye, bueno, como es Chile... Ya neutralizaste tu español. Aparte de eso, ¿qué es tu lado más mexicano? Me gusta la cumbia. Pero que también esto viene de Chile un poco. Sí, ¿verdad? Sí, también hay cumbia allá. Pero llegué acá y me di cuenta que había muchas como bandas y canciones y cosas que no había escuchado. Ya. Entonces como que fue un redescubrimiento de ese estilo, por así decirlo. A mí la ciudad me enamoró también por el lado visual, porque siento que la arquitectura de la Ciudad de México es muy bonita, tanto de casas como, por ejemplo, edificios de todo, corporativo. Hay mucha cultura también, hay mucho museo, espectáculo musical, he ido a ver danza. Yo soy así como que me gusta igual ir a ver cosas. Me gusta ver espectáculos, me gusta ir a ver la biblioteca. El otro día conocí Biblioteca Vasconcelos. Ah, todavía no he ido a esa. Es como estar en Matrix, así yo me sentía como Trinity. Así como, pero que es muy especial el lugar. Y entonces como que siento que la Ciudad de México tiene un montón de cositas que uno va descubriendo. Yo creo que conozco poco dentro de todo lo que hay. No he ido a todo tampoco. Me faltan barrios. San Ángel no lo conozco, por ejemplo. Nunca he ido. Sí, es una locura. Yo me acuerdo cuando llegué acá, hace ya un chingo, no sé, a veces yo me desmayaba por el hecho de que no me ubicaba. Y como me ponía como muy como nervioso y decía, no manches, ¿ahora dónde estás otra vez, güey? O sea, ¿cómo puede ser que...? Porque cada rato ves algo nuevo y dices, pero no tengo ni puta idea de dónde estoy, ¿no? Sí. Y siempre sacaba de Google Maps, ok, ya. Pero no te desmayabas de verdad. No, era como que te impresionaba. Sí, no, pero sí, era como, no sé, me daba como náuseas. Ah, sí. Existe como una enfermedad, la dicen, creo que la enfermedad de Jerusalén o algo así, es cuando llegas a una ciudad desconocida grande. Okay. Y es como mal de viajero en los primeros días cuando todavía no te ubicas. Y eso me pasaba a veces. Como me desorientaba de como, fuck. No, el desorientamiento, no sé si se dice eso, pero sí me pasó. Y que yo a veces digo, esta ciudad es mágica. Bueno, yo tengo como una visión igual de la Ciudad de México que la encuentro media mágica, ¿no? Bueno, hay muchos Méxicos, pero me pasa eso, como que a veces la siento que voy caminando para allá y siento que la ciudad como que se me da vuelta y digo, no, pues iba hacia allá. Luego ya escuché unas historias bien escalofriantes del metro, de gente que le ha pasado cosas así que se sube al metro y que la siguiente estación era la que tocaba, pero hay una estación fantasma entre medio o aparece como en el carro que va hacia el otro lado. Y me quedé el otro día como hasta las 3 de la mañana leyendo comentarios en un reel, así la piel de gallina o de chinita, como dicen acá, en Chile de gallina. Pero que yo decía, no, es que no me subo más al metro porque como que es un portal dimensional y no sé qué, y como, pues no sé, que tendrá de cierto eso, pero pues sí, de repente se te da vuelta a la ciudad y te mareaba, no sé. Imagínate que entras en, no sé, Metro Valderas y sales en el 1950. Como en Dark, no sé si conocen la serie de Netflix. Esa serie alemana, ¿no? Sí. Sí. Qué miedo. Como que solo así como en ese túnel, ¿no? Donde están y ahí cambian los portales. Spoiler, perdón. Pero está cabrón, ¿no? Justamente a mí me pasó algo que fue muy raro y no supe cómo lidiar con esa historia. Pues yo digo, un amigo mío que yo lo conozco
porque trabaja en como una cantina muy famosa acá. Y desde la nada, un día saca como una historia. Yo me estoy tomando ahí una chela, así conviviendo chido. Y como que también me dejó como medio creepy. Digo, no, ¿ya has visto los túneles? Y como que, ¿cuáles túneles? No, ahí los túneles creo que en el Zócalo o algo así. Me contaba de cómo una ciudad debajo de la ciudad. Y yo nunca he escuchado eso, ¿no? Y sí me como medio saco de onda, ¿no? Sí, da miedito. Y yo también no soy mamona ni veo películas de terror porque como que me voy en la psicológica, ¿no? Me quedo como pensando. Pero fue muy raro porque me dijo, no, si quieres ir, es que es muy difícil encontrar a alguien quien te lleve, pero yo conozco gente, pero no puedes grabar, me dijo. Y yo, ¿qué? Y ya no, después nunca me volvió a hablar del tema y a veces como me quedo con la duda, lo soñé, ¿sabes? Había fumado mota. Fumé algo antes. Se está transformando en un podcast de misterio ahora. Pero qué miedo igual, no vayan a hacer ese tour. No sé, pero igual comenten abajo en los comentarios si han escuchado eso de una ciudad debajo de la Ciudad de México. O historias del metro también. Sí. Que comentan ahí. No, es que luego en Reddit, por ejemplo, la gente también se mama, ¿no? O sea, a mí me da miedo leer esas cosas, pero cuando me quedo atrapada, a veces leo comentarios así, el hilo de un Reddit. Después así, no puedo ir al baño en la noche, me da miedo ir a buscar agua. Ya no vas a hacer. ¿Has ido, por ejemplo, conoces Coyoacán? Sí, Coyoacán conozco, me encanta. ¿El Callejón del Aguacate has ido? No sé. Ahí tienes que ir a las 3 de la mañana. Mucha mota. No, a esa hora pasan cosas. Pues dicen. No, ahora sí que no voy a querer. No, que a mí me da las historias de terror así como que me impresionan. Y antes cuando chica veía mucha película de terror. Pero ya ahora no puedo. Estoy grande ya, mamona, no. Me da miedo. O sea, y en Chile hay muchas leyendas también de cosas, sí. Tienen, por ejemplo, aquí tienen el chupacabras allá. Sí, también hubo una época, pero creo que era más de acá que llegó la noticia, pero allá después también ya lo empezaron a ver. No sé si será verdad, pero sí que miedo también. En Chile hay mucho avistamiento ovni. ¿OVNI? Mucho. Aquí también. Aquí también, sí, aquí en México también. Y yo creo que esa como cultura del ovni también está como muy en la cultura chilena, quizás en México también, porque se ve hay mucho avistamiento. Eso también me da un poco de miedo, la verdad. Sí. Todo el tema ovni lo encuentro alucinante de entretenido, pero da cosa como meterse. Está la isla Friendship, que hablan de una isla, es como una isla en el sur de Chile, que es como con unos seres que sanan a personas. Entonces te llevan a esa isla, te tienen que contactar ellos y se cree que son una raza extraterrestre. ¿Pero es un pueblo originario de allá? No, es una isla que nadie sabe dónde está. O sea, como se supone que es una raza extraterrestre buena que vienen a ayudar a la humanidad y que están ahí entre medio de las islas de Chiloé, por ahí. Por ahí está la isla Friendship, dicen, no sé. Qué locura. ¿Aquí conoces eso de María Sabina, Pachita? Sí, mucho. Cuando empecé, Jacobo Greenberg, son todos mis temas también que me encantan como esos temas, porque siento que el ser humano tenemos una potencia de nuestra conciencia muy grande y que la ocupamos poquito igual. Entonces, todo lo que sea como plantas sagradas, ceremonias o sanaciones también, o incluso creo que hay gente que viene como cableada para desbloquear esos como poderes, por así decirlo, y conectarse de otra forma, sanar personas. Sí, lo encuentro alucinante. ¿Dónde está Jacobo Greenberg? Pues sí, ¿dónde está? No sabemos. ¿Qué pasó con él? O sea, nomás con esto se podría llenar un canal entero. Sí, un podcast completo de estos temas, sí. ¿Sabías que existe y está bien interesante, aquí en Ciudad de México, Colonia Roma Norte, justo al lado, o sea, si vas hacia el norte, al lado, ¿qué será? Es oriental, o sea, al lado derecho, si te diriges al norte del Parque de Río de Janeiro, hay un edificio. Ese es
la casona de... Ahí dice que estuvo, creo que Pachita haciendo, y también con Jacobo Grimmer, haciendo sus cirugías. Y es bien tétrico porque siempre, nunca va, o sea, abajo hay unos negocios, pero todo el edificio, si tú pasas a las 10 de la noche, no vas a ver ninguna luz, o sea, nadie está ahí. ¿Nadie pues. vive ahí? No, yo no sabía. Pero sé cuál es. Es como una casa así, Sí. como con un techo puntiagudo. Exactamente, como muy, como vieja escuela. Parece un hotelito, pues, ¿no? Yo me acuerdo que leí, antes de venir a México, entonces te digo, 10, 20 años, hace 20 años, no sé. Leí por ahí un libro de Jodorowsky, que es un chileno que también vive acá mucho tiempo. Jodorowsky es chileno. Okay, no sabía. Hace cine y hace psicomagia y otras cosas. Y él ahí habló en un libro de Pachita, de lo que hacía, de que él la conoció, de las cirugías, de cómo curaba a la gente y todo. Y ahí fue la primera vez que yo como que empecé a meterme como en esos temas también, o sea, como a entender un poco más, porque también siempre yo digo, la mente racional intenta como meter todo en una caja, ¿no? Sí. Como en un como encasillar. Pero pasan milagros también y pasa que hay gente que puede a lo mejor mover la energía de otra forma, entonces está interesante. Sí, solo el hecho de que no lo puedes como racionalizar no necesariamente tiene que significar que no puede existir, ¿no? Claro. Pero siempre sí nosotros, más como los típicos occidentales, somos, es que no existe ninguna explicación para esto. Claro, o la ciencia. Que al final la ciencia ahora ha evolucionado ya a nivel de que la física cuántica, por ejemplo, casi que como que en el fondo respaldara todas las teorías espirituales del observador, de que nosotros creamos nuestra realidad, a donde va la atención es a donde va la materia. Entonces al final la ciencia, que muchas veces es como que, la ciencia, hoy en día ya también está como respaldando ciertas cosas como místicas, por así decirlo. Sí. No, sí, es todo un tema. De eso incluso me encantaría hacer, pero creo que sería en otro canal. A mí me fascina mucho el tema en general de las ideas y cómo se propagan y etcétera. Yo tengo la teoría como que las ideas como se van de una mente a la otra como un virus. Totalmente. Y a mí me pasa mucho que de repente no sé cómo sé algo, pero lo sé. O no sé, es como... Yo antes era como igual, de familia alemana, bien racional, ¿no? Sí, como de... No, pero es que no sé qué. Pero es que hay veces que la información viaja solamente. Claro. Y tú lo sabes. Hay cosas que uno sabe, pero no sabe por qué sabe y las sabe. Que no sabes que sabes. También hay cosas que uno no sabe que sabe, pero me refiero más bien a cuando, por ejemplo, tú piensas en alguien, me acordé de un amigo, no sé qué, pasan 2 días y te llama. Te dice, oye, me estuve acordando de ti. Tú le dices, no me vas a creer, pero yo también me estuve acordando de ti. Sí. Y están a miles de kilómetros de distancia y pasa. Sí, me ha pasado un montón de veces. ¿Quieres más agüita? Es con agua mineral. Sí. Es con agua mineral, ¿eh? Sí, está bien. Es que como un buen alemán, agua mineral. Como buen alemán. Es que tenemos ese trip. Radler. ¿Cómo se llama? Schorle. Schorle. ¿Cómo se pronuncia bien? Schorle. ¿También lo tienen en Chile? No, yo lo conocí acá, que venden el Félix, que dice, no es jugo, es Schorle. Sí, acá hay una bebida que se llama Félix. No nos auspicia, pero deberían. A mi esposa le choca mucho eso en Alemania, de que, o sea, que si Schorle es agua mineral, ¿no? Con gas y un poquito de jugo, pero, o sea, de aquí se pondría esto de juguito, más o menos, muy poco, ¿no? Y el resto con agua. Okay. Y dice, ¿qué onda con eso? O sea, ¿qué pedo, no? O sea, mínimo ponme la mitad, ¿no? Claro, para que tenga más sabor. Pues sí, pero no, entre menos sabor, mejor. Entonces, como... Ahora también, antes de platicamos un poco de cuando fue eso de la pandemia, como que en Chile fue muy rígido, ¿no? Sí. ¿Creen que, no sé, o sea... En Alemania también fue súper rígido, súper, ¿no? Y aquí fue un poco rígido, pero ya luego dijeron, güey, o sea, ¿qué vamos a hacer? La gente tiene que trabajar, ¿no? Claro. Pues sí,
¿Creen que como... Bueno, porque mi reacción cuando me lo comentaron es... No, es como el pedo alemán que todavía traen. No sé, ¿cómo...? Pues sí, quizás fue eso, ¿no? No sé, pero se puso duro. Las medidas fueron como muy extremas. Bueno, que no sales, como obviamente multas. hay gente que también está de acuerdo, ¿no? Porque obviamente se supone que ya con eso se frenaba un poco el tema, pero también yo tenía una amiga que tenía un salón que no podía ir a cortar el pelo, claro, porque no era de primera necesidad. Eso exactamente hicieron. Entonces, allá ¿cómo también trabaja? Ajá, sí. Creo que, bueno, ahí fue, no sé, tal vez la herencia será la herencia alemana, no lo sé, pero sí se pusieron duro. Y en parte igual por eso nosotros en algún momento dijimos, bueno, cuando se pueda ya vámonos, o sea, como... No tanto como... No fue exclusivamente por eso, pero sí ya no se podía tocar, claro, no se podía hacer música. Claro. Y somos artistas, o sea, claro, también vivimos de hacer música, de hacer clases. La mayoría de los músicos siempre hacen clases también. Clases, o sea, como enseñando. Enseñando, claro, o producciones musicales, pero en todo al final uno necesita el contacto. Ahora ya casi todo se puede hacer online, pero de todas formas había que salir a trabajar, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ves tu futuro? ¿Te ves aquí en México? ¿Te ves haciendo tour por el mundo? Me encanta México, la verdad me encantaría poder quedarme y sí, obviamente me gustaría moverme también, pero como ir y volver, o sea, como que esta sea mi... Bueno, México me acogió como mi segunda casa también, me han acogido súper bien, entonces como que también está mucho más central en el plano del mundo, que Chile está como súper lejos, pero yo sí tengo que volver a Chile, yo siempre digo, tengo que volver a Chile todos los años, a tocarle a mi gente, a cantarle a mi gente, porque de ahí fueron los primeros fans que yo tuve, la primera comunidad se gestó allá, y sí quiero volver todos los años, y obviamente ir a tocar a Buenos Aires, aprovechar de ir a Perú, estando acá en México puedo moverme un poco más, tal vez Colombia, ya hemos ido a tocar a Estados Unidos y a España, que también ya vamos 3 años yendo a tocar, entonces sí movernos lo que más podamos. Tengo una misión, entregar un mensaje. Entonces, lo que más pueda me movería. Pero sí me gusta México, me hace sentir en casa también, cómoda. Me gusta mucho la ciudad. Me gustaría tal vez conocer un poco más. Conozco Guadalajara, Puerto Escondido, ya Cancún, Playa del Carmen, como eso. Y algunos pueblitos que he ido, sí, Tepos, pero Tijuana conocí también. Me falta conocer más, yo creo, de México. Sí, ese es como algo que necesito ir a tocar más. Así, si voy a tu ciudad, anda a verme. Compra un boleto. Sí, me hace falta moverme un poco más, pero ahorita justo viene una gira, una mini gira en octubre, noviembre. Así que ahí vamos a estar yendo a diferentes lados en México. Sí. ¿Ya se puede saber en dónde? Hay algunas fechas algunas ciudades que creo que es Puebla, Guadalajara, Oaxaca, San Cristóbal de las Casas, parece. No me recuerdo. Pero ahí va a estar todo en el link acá abajo. Lo vamos a dejar todo ahí linkeado para que vayan. Sí. Por ejemplo, hace poco salió ese trend en Instagram, no sé si lo viste, como le pusieron como una plantilla de como 32 estados y como tú podías tachar en cuáles ya habías estado. No la he visto. No. Pero... Es que eso lo quería presumir que a mí. ¿Tú ya llenaste? Tache 25. No, ese es mi sueño. Que si me compro, ¿se compra o se baja? ¿Es gratis? No, era como de esas madres que ya luego se comparten. O sea, uno lo empieza... Una plantilla, una plantilla en Instagram. Ándale. Va. Sí, es que eso me falta tener para ya identificar ahí. Sí. Monterrey tengo que ir a activar. Tengo una amiga allá. Y otras ciudades también, ir a conocer. Veracruz, por ejemplo. Veracruz está padrísimo. Me encantaría conocer Veracruz. Querétaro, San Luis Potosí. Hay varias ciudades que me han recomendado ir. A Ensenada también. Ensenada. Me han dicho que vaya a conocer. Ensenada, Baja California, ¿no? Creo que sí, está por ahí cerca de Tijuana. Sí.
Pero sí, me falta todavía conocer. Tengo que chambearle ahí para poder lograrlo. No, es lo más chingón porque literal, o sea, como por ejemplo mis padres, como intentan llegar una vez al año, ¿no? De visitar y así. Y está tan cabrón como que hemos visto con ellos, hemos intentado tratar de conocer todos los mares que tiene México. Empezamos en el Caribe. Ya después fuimos a Olbush, que es básicamente el Golfo. O sea, ya es Golfo, pero como donde el Golfo se besa con el Caribe un poco. Okay. Y ya después fue Pacífico. Ya después fue el Golfo de California, Mar de Cortés. Ah, qué bueno. Bueno, básicamente ya no nos falta. ¿Conoces Acapulco? Acapulco yo conozco, es sí. bonito, me encantaría conocer. Es bonito, sí, es bonito. Pues mucha corriente y es muy grande también, es una ciudad enorme. Sí, eso falta, moverse un poco más. Pero sí, no, Oaxaca es, creo que... ¿Has ido a Mazunte, por ejemplo? No. Como ya te tachan de hippie y dices, chingue su madre, voy a Mazunte. No voy soy a tan cantar hippie. ahí en la playa. Aún no soy tan hippie, no conozco ni Cipolite ni Mazunte. Creo que fuimos a Puerto Escondido, es lo único que conocimos, como de la costa. Cicatela. Cicatela está padre. Ajá. Sí. Está ahí cerca. Sí, está cerca, pero estábamos tan cansados esa vez que fuimos que ni nos movimos, así como que... No, también la plaza, ¿no? El calor allá. Sí, yo creo que también veníamos de tocar como varias fechas y fue como una mini vacación, así que ya fue como playa, mota, en ese tiempo, allá no, y a dormir. Ya. Playa, mota, buen playa, plan. mota y dormir. ¿Tienes tú alguna anécdota, algún proyecto específico del que tú quisieras hablar? Donde, pues sí, podemos también decir, vayan, bla, bla, bla. O sea, como que me gustaría contarles. Pasamos ahora hace poco a la segunda fase de los Latin Grammy, que es como una votación. Oh, los Grammys. Ajá, o sea, aún no a la no a la parte final, digamos, pero pasamos como a una segunda fase donde se podía votar por una canción. Órale. Que se llama 1, 2, 3, así que ahí para que la vayan a checar. Y obviamente esa canción me reconecta mucho con México porque en una visión con honguitos, yo como que tuve algunas visiones por ahí como con el Chavo del 8, ¿no? Que es muy popular en Chile. Y entonces como que el coro quedó como con las frases, como te lo digo aquí, que no panda el cúnico y cosas así como del Chavo. Y pues la postulamos sin expectativa y pasó a la segunda fase, así que... ¿Y ya se puede votar? Ya terminó la votación. Okay. Y la votación era solo para la gente que está en la academia inscrita. Ok. Entonces como que yo tampoco, esta es mi primera vez como en esto... Como artista independiente también, o sea, fue como, yo ya me sentía como, ya el premio, o sea, yo ya me sentí que fue un premio, ¿no? De ese reconocimiento que te hacen a la música. Y ahorita no sé cuándo sale este programa, pero ya el 28 de agosto tenemos un lanzamiento que se llama Pajarito, que mezcla un poco el rap, el hip hop, como más old school con algunas cosas por ahí del folclore andino, latinoamericano. Una quena, un quenacho, que son como instrumentos de viento andino. Y me lo contó un pajarito, por ahí ocupa como esas frases típicas, me lo contó un pajarito. No sé si se dice así en Alemania. Me contó un pajarito sería como... Fue una... Como un chismecito. Ok. ¿Qué significaría allá en Alemania? Me contó un pajarito, o sea, como me llegó un chismecito, sería... es que los alemanes lo dirían muy técnico, o sea, es ist ein Gerücht aufgekommen. O sea, surgió el rumor de que, ¿sabes? O sea, surgió así. Surgió el rumor. O sea, surgió el rumor. Es ist ein Gerücht aufgekommen, dass... Eso mismo, pero en español. Okay. Me lo contó un pajarito. Y se llama Pajarito la canción. ¿Y tus fans pueden votar? No. No, pues esa canción ya no está. Esa canción es un lanzamiento que tenemos. Es un single nuevo que se viene. Ajá.
Ah, sí, lo que dijiste, 28 de agosto. Sí. Pero con el Grammy tampoco es que ahora podemos decir, voten aquí. No, porque la votación era solo para miembros de la academia y era hasta el 8 de agosto. O sea, ya se acabó. Entonces ahora es cruzar dedos. Y ver si pasa a la otra fase. Claro. Bueno, vamos a ver. Yo la verdad se la mandé a un montón de gente como para su consideración. Creo que también uno lo tiene que mandar como... No, así como vota por mí. Está como prohibido hacerlo así. Pero por ahí también ojalá que llegue como a... No sé, yo esa canción siempre he pensado que puede estar como en alguna serie o algo. Porque obviamente siento que hoy en día con todo el boom del Chavo del Ocho que se hizo esta serie nueva... Podría como entrar así muy bien. ¿Y cuál es la exacta conexión entre el Chavo de 8 y esa canción? Lo que pasó es que me llegó este beat que lo hizo Chris y yo cuando lo escucho se parece como a la canción de cuando empieza el programa del Chavo del Ocho. Ah, ya. Tiene como un parecido, pero no es realmente igual. Entonces me llega un beat que se llamaba El Chavo. Y yo le doy play y claro, me hizo recordar esto y como yo estaba en un pequeño viajecito y estaba en Chile extrañando mucho a México cuando la hice, cuando me puse a escribir salió como el coro que ocupa las frases del Chavo, ¿no? Que no panda el cúnico, pues sin querer queriendo... ¿Sin querer queriendo es del Chavo del 8? No sé, si es del Chavo, sí, ¿cierto? ¿Sí? O sea, yo no sé si la inventó él, pero ahí la conocimos. ¡Qué locura! Es del Chapulín. Chapulín y Chavo. Claro, es del Chespirito. Sin querer, pero también podría ser, o sea, si aplica, ¿no? No, es que sin querer queriendo me surgió esto. Sí, claro, es muy buena. O sea, tengo un compa que es artista también músico, sacó una canción que se llama así: sin querer queriendo salieron las cosas. O sea, con una plebita claro, que apenas conozco. Viene de ahí, tal vez. Esta dice: 1, 2, 3, te lo digo aquí, que no panda el cúnico, que el core es free. No contaban con mi astucia, yo sé lo que vi. Fue sin querer queriendo, pi, 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 pi. Eso dice el coro. Entonces, como que por ahí quedó. Y bueno, ahí está la playera que les trajimos. Tiene como el cover art, el arte de ese single. Ajá. Órale. También ese cañón como el Chavo de 8 dejó como su huella, ¿no? En toda Latinoamérica, porque sí. En Chile lo amamos. Sí. Y yo creo que en otros países como Perú, Argentina también. Acá es controversial. Hay gente que lo ama, hay gente que no. Sí, hay gente que lo súper detesta. Sí me ha topado también. Y hay gente que dice, no, sí, es parte de nuestra cultura, pues sí, pop, si quieres, ¿no? Porque también es obviamente un programa antiguo, tiene cosas como muy, no sé, como que también hoy en día ya no... Sí, claro, pero es de antes. Pero es de antes. Y al final, también acá también yo creo que se saben más los chismes desde dentro. Ajá. Entonces como que allá nunca llegó tanto eso, era más bien el programa ya. Y al final yo siempre digo, como que raya para la suma, el Chavo del 8 siempre como que lo que nos deja más es como este tema de una hermandad al final. Ajá. Entre vecinos, que sean como sean, al final es eso, ¿no? Es como esa calidez de los latinos también. Sí, sí, conviviendo ahí todos en el vecindario, ¿no? Ajá, pero sí sé que lo han traducido al japonés. ¿Ah, sí? Así como que a portugués, o sea, que está... en todos los idiomas. Qué locura. Bueno, falta todavía en alemán, ¿eh? Todavía no he visto. No está en alemán. No ha llegado ese. Sería ¿cómo sería difícil traducirlo? Porque o sea, más largo. Solo para sin querer queriendo tendría que pensar, ¿cómo chingados digo eso? Porque el alemán no, sin querer queriendo, no hay que poner una clara intención. Un plan. ¿Cómo que sería? Ohne es wirklich sin querer queriendo. Ohne es zu wollen. Ohne es zu wollen, o sea, sin quererlo. Ohne es zu wollen. Ja, ohne es zu wollen, habe ich es geschafft. O sea, como si lo logré, sin querer queriendo. Sí.
Oh, sí, es que luego está cabrón también porque existen ciertas cosas que no se pueden traducir así. Ajá. No, como me pasa mucho. ¿Sí? De como, dichos sobre todo, pero incluso como palabras que los traduzco o los busco en el diccionario y me quedo como decepcionado porque no es esa matiz que quieres expresar. Claro. El idioma latino es más sabroso también, yo creo, ¿no? Sí, también. Sí. Pero cuando piensas en alemán o en español. No sé qué pienso. Error. Error. Es que está bien cabrón porque la neta no sé en qué idioma sueño. ¿No? No. Pero sueña en español de repente igual, ¿no? Pues ya van a no sé, no lo sé. No lo sé. Porque luego hablo con gente. Y supongo que cuando hablo con mis papás en mis sueños voy a hablar alemán y con mi carnal en alemán. Ajá. Pero qué chance, o sea, no estoy tan seguro, ¿eh? Igual también ellos me hablan en español en mis sueños, no lo sé. No te puedo decir. Pero luego el pedo que también es en mis sueños, luego hasta mi perro habla, ¿no? Son sueños. ¿Cómo vamos a hablar? O sea, en alemán. ¿Has tenido sueño lúcido alguna vez? Como de saber que estás soñando. Sí, está chido eso. Eso está chido. Que huelas. Sí, yo he soñado como, bueno, sueños lúcidos así de estar como guiando el sueño. Es muy entretenido, me encanta a mí. Pero Se puede aprender, dicen. Sí, pero yo la verdad no lo puedo controlar todavía. Sí. Pero sí, cuando me pasa es como, me siento bendecida, ¿no? Sí. Porque empiezo como ya a crearme mis escenarios y mi sueño. Sí. Está bueno. Dicen como el güey como que uno de los primeros que lo investigó así más a fondo y sus aplicaciones, que él se autoenseñó patinar. ¿En un sueño? Sí, sueños lúcidos, sí. Que lo uso para encontrar como el equilibrio en una patineta, en un skateboard, ¿no? Y después lo consiguió en la vida real. Sí. Oh, dicen, eso está buenísimo. Pero fue ese justamente que puso esas técnicas, ¿no? De que como tienes que hacer durante el día, tienes que como tocar esto varias veces para que saber que estás acá y como ya en algún momento tu subconsciente lo va a reproducir en tus sueños, pero ya la pared ya no va a estar duro, sino así como o girar también. Así, yo sabía que girar así como darte una vuelta de carnero en el aire. Ajá. Ese también, si lo podemos hacer ahora que estamos soñando, por ejemplo. Claro. Como si yo hago así, no puedo hacerlo ahora, pero giramos, es porque estamos soñando. O ver la hora y decir como, estoy soñando, y si como que cambia, es porque estás soñando. Claro, pero tienes que estar consciente. Estar consciente. A mí me pasa que cuando estoy a punto de hacerme consciente, es cuando a veces estoy como mandando algo en un teléfono. Ajá. Y como que no, el botón no le puedo achuntar el dedo, no sé, que no puedo ver la aplicación. Y cuando estoy a punto de como saber, digo, pues capaz que estoy soñando, sí. Ahí a veces o sí ya me pongo lúcido o me despierto. Yeah. Es como que está difícil, pero sí. Se puede. A mí me encanta volar. Sí, o sea, volar. Como que luego vuelo, pero no puedo como direccionar muy bien, solo como de acelerar arriba y fuck, ahora ¿a dónde voy? Sí, ¿no? yo también vuelo hacia arriba. Es muy entretenido volar en los sueños. Tampoco vuelo así. Ajá. Vuelo como así. Y bajo. Ándale, yo también. Está chido. Como va propulsión, así. Como un misil. Ajá. Bueno, todas las redes de acá van a estar abajo en la descripción para que las sigan y chequen. Sobre todo, tu canción ya me intriga mucho. El de Confío. Yo confío. Yo confío. Sí, esa dejémosla ahí en llegar y picarle ahí al enlace. Ándale. Ajá. Ya saben, mana, eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chusaur. Gracias. Bye, bye.